En el Antiguo Testamento hemos conocido algunos momentos especiales a la orilla de pozos. A lo largo de la historia bíblica, estos se volvieron un lugar apropiado para el inicio de relaciones amorosas. Rebeca fue elegida como esposa de Isaac a la orilla de un pozo. Jacob conoció el amor de su vida a la orilla de un pozo, y Moisés conoció a su esposa también a la orilla de un pozo. ¿Y sabes que en el Nuevo Testamento continúa esta misma tendencia? Este día vamos a conocer a una mujer que conoció el amor verdadero a la orilla de un pozo. La lectura es extensa y da lugar a por lo menos 3 estudios por separado. Todo lo que hizo y dijo Jesús tenía una razón especial de ser y amerita un estudio dedicado a eso específicamente. De los versículos 35 al 38 podemos considerarlo en la forma de una parábola, aunque no diga que se trata de una. Y finalmente están los pasajes que se refieren específicamente a esta mujer, que como muchas a las cuales Jesús confrontó con su pecado, no tiene nombre. Voy a tratar de mantenerme en este estudio exclusivamente en lo que se refiere a ella, la mujer samaritana. Pienso que el hecho de detallar su lugar de procedencia, su pasado y sus prejuicios, pero no su nombre, tiene que ver con la clara intención de no estigmatizar a aquella mujer, y también el hecho de que cada una de nosotras podamos poner en su situación el nombre nuestro. Sin importar qué pecados hemos cometido en nuestra vida, podemos muy bien situarnos al lado de aquel pozo, con un cántaro de barro en nuestras manos a la hora más calurosa del día. Su historia la encontramos en Juan 4, 1 al 42, y por ser una lectura extensa, como ya lo dije, no la voy a hacer al principio y tampoco la haré completa, sino que iré leyendo el pasaje a tratar. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Usualmente los judíos, muy celosos de su religión, preferían hacer el camino más largo, pasando por la orilla del río, en lugar de tener que pasar por tierra de samaritanos. La escabrosa relación entre ellos se remontaba a muchos años antes, y también me es necesario referirme a ella en otro estudio. Basta decir que cuando un judío quería ofender a otro, se refería a él como un samaritano. Ya vimos la sorpresa que Jesucristo le dio con la parábola del buen samaritano, un suceso imposible de imaginar para los judíos. Entonces, ¿por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria, cuando había más opciones de camino? Le era necesario por una sola razón, por amor. Él se estaba encaminando a presentarse ante esta mujer como el amor verdadero. Eliezer, Jacob y Moisés no tenían idea de lo que encontrarían a la orilla del pozo, pero Jesucristo, en su conocimiento infinito, sí que sabía. He allí su necesidad de no rodear aquella ciudad. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sabes que el posible nombre de esta ciudad de Samaria puede significar borracho o falsedad? ¿Qué se puede pensar al vivir en un lugar con tal calificativo? Desde ahí podemos empezar a ubicar a la mujer de la cual estamos hablando. Ella no viene de un lugar cálido y acogedor, sino de uno hostil. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Cansado del camino, demostrando aquí que Jesús fue totalmente Dios, pero fue totalmente hombre, y se sometía a las situaciones que todo ser humano sufre. La hora sexta, como se contaba en este tiempo, eran las 12 del día. El día constaba, igual que para nosotros, de 24 horas, con la diferencia que no se empezaba a contar a medianoche como lo hacemos, sino al amanecer.
Entonces habían pasado ya unas 6 horas desde el amanecer. No era una hora usual para caminar con un cántaro con agua al hombro. Por lo general, las mujeres hacían esta labor muy temprano en la mañana o al atardecer cuando la fuerza del sol había pasado. En esta mujer vemos que no podía hacer las cosas como las hacían las otras mujeres. Ella debía ser diferente. ¿Por qué? Porque había ojos pendientes de ella, porque había gente que le hacía sentir que su presencia no era grata entre ellos. En respuesta a estas actitudes, ella optaba por aislarse. Necesitaba del agua igual que todas las mujeres de su ciudad, pero no estaba dispuesta a sufrir sus cuchicheos, que a lo mejor ya eran hechos en su propia cara. Prefería la inclemencia del sol a la mirada y los comentarios de sus vecinas. Esta mujer debió caminar un poco más lento de lo habitual al acercarse al pozo y ver allí a un hombre, que por su vestidura debía demostrar claramente que era un judío. Este era el pozo de su pueblo. Los judíos no debían estar ahí, así que lo lógico era que él se alejara lo más pronto posible al verla acercarse, pero no lo hizo. Bueno, lo que queda es sacar el agua y retirarse sin decir palabra. ¿Qué clase de hombre judío es este?, debió pensar ella. ¿Acaso no conoce nuestra historia? ¿O acaso no le importa? Pues si a él no, a mí sí. Se acercó al pozo, a su pozo, obviamente sin saludar. A lo mejor ni siquiera le dirigió una mirada a aquel extraño. Extrajo el agua y se dispuso a alejarse inquieta por aquel hombre, pero tratando de disimular su inquietud. Y escucha su voz: «Dame de beber». La imagino con su cántaro al hombro, dando ya la espalda a Jesús, habiendo omitido uno de los mandamientos principales de la Torá, la hospitalidad con los extraños. Ella debió ofrecer agua a aquel caminante. Era obvio por lo que él estaba a la orilla de aquel pozo, pero pesaba más su prejuicio. Era un judío, y por lo tanto lo mejor era ignorarlo. Habiendo dado ya unos 2 pasos, volviéndose a su casa, escucha la voz más sublime del universo: «Dame de beber». Jesús está allí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Se volvió lentamente a ver a Jesús y con sus ojos fijos en él, la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Está bromeando conmigo o me estás probando? ¿Qué intentas? ¿No te has percatado de que eres judío y yo soy samaritana? Y te tengo que aclarar también que no solo soy samaritana, sino que soy mujer. No hay trato entre nuestra gente. Sabes que tenemos un pasado tormentoso, siglos de historia que nos alejan. Sabes que para ustedes los judíos es indigno caminar por estas tierras, dirigirnos la palabra, y no solo por ser yo samaritana, sino por ser mujer. Un judío religioso, y mucho más aún un rabí, no debía hablar ni a su esposa fuera de la casa, mucho menos a una extraña. Además, ¿en qué se supone que te sirva el agua? ¿En este cántaro? ¿En mi cántaro? ¿Vas a tomar de un recipiente que es indigno y quedarás impuro por contaminarte con algo que han usado los samaritanos? ¿Sabes, hombre, lo que me estás pidiendo? No solo me estás pidiendo agua, pides que olvidemos una serie de normas que nos han regido por años. Pides que olvide nuestra historia. Pides que te vea como un ser humano común y corriente, cuando eres un enemigo de mi pueblo. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Oh mujer, sabes mucho de religión, de historia, de normas humanas, pero no sabes nada de Dios Padre y su infinita misericordia. La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Ella sabe que el pozo es hondo y que él no tiene con qué hacerse del agua. Sin embargo, todavía no está dispuesta a saciar su sed. Se sabe también dueña de los recursos. Ella puede saciar la sed de aquel viajero, pero decide no hacerlo. Sabe que hay algo en él que lo hace diferente a todos los hombres y le lanza una pregunta sin mucha razón ni sentido. ¿Qué tiene que ver que el pozo sea hondo y el hombre no tenga con qué sacar el agua con el padre Jacob?
A lo mejor solo está atacando la supuesta presunción de Jesús al suponer que puede hacer más por ella de lo que ha hecho Jacob con haber excavado aquel pozo que les ha saciado la sed por cientos de años. Ella está siendo sarcástica con el dueño del universo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella lo sabe muy bien, debe venir a diario bajo el implacable sol a este pozo por agua. Por supuesto que le interesa saber la manera de evitar este cansado viaje. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Agua que corre, limpia y pura, ya no más agua estancada. Esto es tentador, pero su mente aún está muy lejos de alinearse con lo que Jesús le está diciendo, y Jesús usa una llamada de atención muy fuerte para ella. La pregunta que le hace es clave para despertar su espiritualidad y que deje de pensar en lo físico. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Para qué quiere Jesús al marido de esta mujer? ¿Que va a hablar con él? ¿Cuántas veces ha hablado con mujeres solas sin preocuparse por el marido? En realidad, Jesús quiere hacerle ver algo a esta mujer. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Qué impulsó a esta mujer samaritana a hablar con verdad sobre su vida? A un hombre que no ha de ver nunca más, que no sabe quién es, y más bien le es hostil en lugar de grato. Jesús demostró a esta mujer que no se le miente a Dios. Algo en Jesús, en su mirada o en su voz, hizo que esta mujer no pudiera mentirle, y se vio impulsada a decir lo que en verdad era su vida. Por lo menos, ella era sincera. No era honesta en sus relaciones, ni era hospedadora y servicial, pero es sincera. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Es tan grande el problema de haber tenido 6 parejas en su vida? 5 legales y el último sin ataduras. En realidad, esto pudo haber sucedido hasta a una mujer judía decente. Recordemos Mateo 22, 25 al 27. Estos saduceos dicen a Jesús que con una mujer se ha cumplido la ley de esta manera. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. Entonces, bajo la ley existía la posibilidad de que una mujer tuviera 6 parejas, y aún así el 7º hermano no pudiera rechazarla por haberlos tenido. Además, los samaritanos, al igual que los judíos, se regían por las leyes de la Torá, y los hombres podían extender a su esposa carta de divorcio por muchas razones. Así que esta mujer pudo haber sufrido esta situación. Y a como eran las leyes contra la mujer, ella no podía hacer nada al respecto. Entonces, ¿cuál es el reproche del amoroso Jesús a esta rechazada mujer? Puede ser que el único reproche sea por no legalizar su unión con el último hombre con el cual comparte. Esta mujer ha sido víctima de rechazo por 5 hombres. 5 hombres le han hecho saber que no es buena, que deja mucho que desear, que no cumple con sus expectativas. Sabemos que un rechazo es duro. Imaginemos 5. Por supuesto que con su pareja 6 se conforma a vivir sin ningún compromiso ni obligación, convirtiéndose a lo mejor en un pasatiempo para él. Esta no era más que una relación en fornicación, física y carnal, sin ningún vínculo sentimental, pero por su baja autoestima no tiene fuerzas para exigir algo mejor para ella. Ha llegado a la conclusión que esto es lo que merece. Ella estaba sedienta de amor, de paz y de felicidad. No la había encontrado en el matrimonio, que era la única manera en la cual una mujer podía destacar en aquel tiempo. Posiblemente ni siquiera tenía hijos. Jesús habla a su corazón, toca lo más sensible en ella, lo que todas buscamos: el amor, la paz, la felicidad, la estabilidad y la realización personal.
sentir que hemos triunfado, que hemos alcanzado el éxito. Cuando Jesús toca su sensible y maltratado corazón, señalando que le ha ido tan mal que ya ni siquiera lo intenta de nuevo, ella reacciona. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque haces lo que han hecho los profetas en el pasado. Sabes cosas que no debería saber un extraño, y señalas lo que está mal. Y cuando parece que Jesús ha tocado su corazón, ella cambia el rumbo de la conversación. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Puede ser que era una verdadera preocupación para ella, el saber si hacía lo correcto en su adoración, o puede ser que simplemente intentara desviar la conversación de lo personal al ámbito religioso. Tal vez la culpa de lo que ha sido su vida se encuentra en su forma errónea de adorar. Jesús, amorosa y pacientemente, le explica cómo deben ser las cosas. Y le dijo a la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Lo que dices es tan profundo, Señor, y yo sé que algún día ha de venir el Mesías. Y lo que dices no lo había escuchado nunca antes. Me parece que el Cristo ha de ser lo más parecido a ti. Y he aquí la declaración más importante hecha por nuestro Señor. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En otras ocasiones la respuesta de Jesús es: Así lo dicen las Escrituras, o espera que el Espíritu les revele su naturaleza. Esta fue la única ocasión en que él mismo manifestó quién en verdad era. Y es curioso que lo haga a una mujer samaritana y viviendo en pecado sexual. Y en este momento tan decisivo para la conversación, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Podemos imaginar lo que esta mujer sintió en su corazón al ver acercarse a los discípulos y dirigirse a aquel extraño hombre como maestro o rabí? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer ni siquiera le dio a Jesús el agua que le pidió. Dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Dejó su cántaro porque su pensamiento era regresar de inmediato. Y algo sucede, algo que es muy llamativo. Ella no se dirige a las molestas mujeres para decirles lo que le ha sucedido. Se dirige a los hombres de la ciudad. Es cierto que las mujeres somos mucho más inflexibles cuando de errores de otras mujeres se trata, lo cual no debería ser, pero lamentablemente lo es. Para ella fue mucho más fácil hablar con los hombres que con las mujeres. Dejemos esto en nuestro corazón, queridas hermanas, y tomémoslo en cuenta cuando juzgamos a otras mujeres. Les dice: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Él la trató con amor, respondió sus preguntas y ella le creyó todo lo que él le dijo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esta creencia de los samaritanos sirvió luego de azote para los judíos que dudaban de él.
Y así, esta mujer, la mujer samaritana sin nombre, se conoció por ser una excelente predicadora, sin haber estudiado Biblia, sin tener una infinidad de conocimientos, siendo nueva en los caminos del Señor. Ella habló de lo que sabía. Su conocimiento de Jesús se limitaba a lo que él sabía de ella y cómo la había hecho sentir. Pero si somos acuciosas en el estudio, debemos notar algunas cosas. A esta mujer el Señor Jesucristo no le dijo, te perdono, ni vete en paz o no peques más. Aún así se predica de ella como que fue perdonada y siguió gozosa su camino. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ella creyó en el Señor Jesucristo y él mismo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, en Juan 7:38. Luego de haber creído, entendemos que ella obedeció a la palabra del Señor y se sometió a sus mandamientos, al igual que lo hicieron muchos de los ciudadanos de aquella ciudad en la cual el Señor Jesucristo se quedó por 2 días predicando el Evangelio. Me hago algunas preguntas respecto a este suceso. ¿Por qué Jesús estaba solo y no acompañado de sus discípulos? ¿Por qué tenía sed y por qué estaba cansado? Si era Dios mismo, bien podía suprimir o evitar estas sensaciones. ¿Alguna vez ha visto jefe encubierto? Bueno, pues nuestro Señor fue jefe encubierto en esta ocasión, gracias a que no estaba siendo tratado como un rabí por sus discípulos y se mostró como un ser humano común y desvalido. Esta mujer pudo mostrarse tal y como era y descubrir con su corazón con quién estaba hablando. De lo contrario, ella hubiera puesto mucho más inconveniente a su conversación. Si ya era un problema hablar con un judío por el hecho de su nacionalidad, lo hubiera sido mucho más tratándose de un maestro. Lo otro que debemos tomar en cuenta en nuestras vidas, queridas hermanas y amigas, es que Jesús siempre está esperando al pecador. Él nunca llega tarde. Está allí en el momento preciso para demostrarnos su amor. Además, le es necesario ir por los pecadores. Decimos con mucha ligereza, vengan, busquen a Jesús, acérquense a Él. Pero está claro que Él no está lejos. Él está a la puerta intentando que le dejemos entrar. La mujer samaritana sin nombre, pero con una pesada carga, puede ser tú, al igual que lo he sido yo. Y lo que debemos hacer es dejar de darle la espalda, voltearnos y contemplarlo detenidamente para que su intensa mirada pueda escudriñar nuestro corazón y hacernos cambiar para convertirnos en sus siervas. Esta fue la historia de una mujer que conoció el amor verdadero a la orilla de un pozo, al igual que las matriarcas del Antiguo Testamento. No el amor romántico que le había fallado tantas veces, sino el amor que la hizo trascender a la eternidad. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Deseo que puedan disfrutar del amor de Cristo como lo hizo la mujer samaritana. Bendiciones y hasta pronto.